de la Universidad Ruiz de Montoya, y también destacar la gratificación de ver en un excelente estado de salud al líder aguajún Manuín. Gracias por todos y pido un aplauso para la mesa que acaba de concluir. A continuación vamos a dar inicio a la segunda mesa del conversatorio en esta sesión, que va a ser más ajustada, más concreta. Vamos a rogar a los expositores y a los comentaristas que sean más condensados. Trata sobre cosmovisión originaria, organización social y familiar y aprovechamiento del bosque. Esta mesa en particular va a tener, repito, tratemos de que sea más concreta, como expositores a los antropólogos Alejandro Camino y Óscar Espinosa, y como comentaristas a Alberto Pizango y a Fermín Tiwi. Les rogaría que pasen a la mesa los llamados en este momento. Alberto. En unos minutos se va a poder implementar un café en la parte de afuera en forma personal, para que no se interrumpa el curso de la actividad. Pueden tomar quienes quieran un café. La mesa va a ser presidida por el doctor Abel Mejía, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Les ruego tomar asiento. Tiene la palabra el rector Abel Mejía. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. En principio, agradecer al Congreso de la República por la deferencia de poder participar en como presidente de esta mesa 2 a fin de coordinar el uso de la palabra a los distinguidos expositores y panelistas. El tema que se va a tratar en este panel es respecto a las civilizaciones originarias y modernidad no depredadora, cosmovisión originaria, organización social y aprovechamiento sostenible del bosque. Tenemos en la mesa con nosotros ilustres expositores. En primer lugar, presentarle al antropólogo Alejandro Camino, egresado de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster por la Universidad de Michigan, autor de numerosos estudios en antropología de selva y actual director del Patronato Cultural del Perú, del Museo de Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales del Cusco y de la Fundación Global Heritage. Al antropólogo Alejandro Camino, por favor, rogamos ajustarse al tiempo de 15 minutos a fin de que nos presente la exposición. Podemos hacerlo de aquí a la mesa, creo que para ganar tiempo, por favor. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la Comisión de Investigación por la organización de este evento. Voy a tratar de, en forma lo más sucinta posible, resumir algunas ideas que giran en torno al título que se propone para el tema de la mesa: cosmovisión originaria, organización social y aprovechamiento de los recursos naturales en forma sostenible. Tan importante como conocer la historia es el conocer la cultura. Y el conocer la cultura, entre otros elementos, un factor importante y central es entender la cosmovisión del pueblo, que es materia de esta presentación. La cosmovisión, bueno, en las tradiciones indígenas amazónicas hay innumerables formas de expresar esta cosmovisión, pero a final de cuentas todas ellas de alguna manera han sido elaboradas o se han desarrollado a partir de las condiciones materiales de subsistencia, y estas se dan en un medio
muy particular, que es el bosque tropical amazónico. El bosque tropical amazónico tiene características muy singulares, entre otros, yo quiero en forma muy expresiva decir, bueno, indudablemente un ecosistema de una naturaleza efervescente, que se expresa en su máxima potencia, por dadas las condiciones climatológicas, un medio de creación, reproducción, transformación, vida y muerte intensa, que es parte de la experiencia de quien vive en el bosque tropical, en donde todo nace, renace, yace, subsiste, subyace, muere y resurge. Entonces, en este universo hay diferentes elementos que conviven y que interactúan. Y muchos de ellos son elementos que no son visibles al concepto del ojo, a la simple vista. Hay elementos del bosque que son percibidos como fuerzas que van más allá de lo visible. En la concepción indígena el bosque está llena de poderes, de fuerzas, espíritus y elementos que impactan en la vida cotidiana. Y esto tiene que ver con esta riqueza y esta naturaleza tan transformadora y compleja de los ecosistemas del bosque tropical, ¿no? Es natural, son ecosistemas donde los nutrientes circulan aceleradamente, de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, lo que se llaman los ciclos tróficos en ecología, ¿no? Y en donde todos los elementos están poblados, las plantas tienen espíritus, los animales tienen espíritus o madres, dentro del río hay una vida que va más allá de lo visible, hay ciudades sumergidas, hay una vida exuberante en la naturaleza que de alguna manera no se accede a ella si uno no participa de un conocimiento que es parte de una tradición y que también al cual se accede a través de determinadas experiencias. En conclusión, este ecosistema diversificado y extremadamente complejo, de alguna manera está codificado en el patrón de pensamiento y en la lengua nativa del pueblo indígena, en sus múltiples lenguas. Y de alguna manera, este es un poco el paradigma detrás de las cosmovisiones amazónicas. Dentro de esta complejidad de este universo vasto y variado y rico, un elemento es el humano. El humano no es un ser encima, debajo, superior, sino es un elemento interactuante con este mundo de lo visible, plantas y animales, y de lo invisible. Y esto marca una diferencia fundamental contra esta tradición que voy a hacer referencia más adelante, que viene de la tradición europea, grecorromana, antropocéntrica. Frente a esto tenemos más bien un concepto de una visión multicéntrica, multidimensional de la realidad. Dentro de este espacio se subsiste sosteniblemente y de una manera en que el medio puede ofrecer, el medio es un medio de uso y no de abuso, ¿no? No hay explotación, hay aprovechamiento, ¿no? Y el aprovechamiento es mutuo, aprovechan las plantas de la naturaleza, de los animales de las plantas, el ser humano y las otras fuerzas de la naturaleza. Y esto, como digo, se refleja en muchas cosmovisiones. El hombre que sale a cazar sabe que de la huangana hay una madre, la madre de las huanganas, y uno caza lo necesario para las necesidades de la familia. Una explotación del recurso más allá de lo que uno necesita va a ser castigado, y va a ser castigado con un problema de salud individual o un problema colectivo de la comunidad. La salud no es solo un tema interno del cuerpo del individuo, sino del individuo con su medio natural. Y toda transgresión contra este concepto de interacción y de aprovechamiento sostenible en la naturaleza va a tener un costo, y esto lo ha aprendido a lo largo de milenios el hombre que vive en ese medio. Y este costo se va a reflejar en la salud
no solo del individuo, como digo, sino en la salud integral de la comunidad, pero también en la salud del espacio natural en donde se vive. Como digo, se subsiste en la subsistencia. Es otro concepto de bienestar. El concepto, como bien decía, creo que Alberto Chirif, el concepto de pobreza no es parte de la cosmovisión tradicional indígena. Esto es extensible a la región andina tradicional. Yo no me puedo olvidar una experiencia, una comunidad en Puno, en donde un político le hablaba a la comunidad que ustedes son pobres, y un campesino se levanta y le dice: yo no soy pobre, yo tengo 12 vacas y 14 ovinos, ¿no? Y tengo mi cuarto de hectárea sembrada con quinoa, cañigua, oca y oyuco, ¿no? Entonces, otra experiencia que tuve, el médico que le decía: ustedes son desnutridos, a una comunidad, y se levanta un campesino y le dice: bueno, doctor, a ver, levante usted ese saco de papas que yo llevo todos los días de mi chacra hasta mi casa, ¿no? Entonces, otros conceptos, dentro de estos conceptos que tienen que ver con este concepto del buen vivir, es el de que uno aprovecha, pero en el contexto amazónico es un aprovechamiento para las necesidades inmediatas y de la familia. No hay una concepción de una producción de excedentes para un tercero, como se dio en el mundo andino con el desarrollo civilizatorio que se da posteriormente en las épocas prehispánicas, en donde se desarrolla un Estado que acumula, y esto deviene en una sociedad estratificada. En la tradición indígena amazónica no hay estos niveles de estratificación de sectores sociales diferenciados, si bien al momento de la conquista se encontraron pueblos que tenían esclavos, por ejemplo los Tapajós en la cuenca del Bajo Amazonas, pero era otro concepto del esclavo. Era el esclavo que era producto de su captura en la guerra, y ese esclavo podía integrarse con la comunidad porque terminaba a veces casándose con mujeres de la misma comunidad. Otro concepto, el de la reciprocidad. El bien que se aprovecha es compartido por el grupo social, no es apropiado por uno. Y el grupo social es el grupo familiar extenso, ¿no? Toda presa que se caza, todo producto en la tradición amazónica es un bien a ser compartido. Hay obviamente normas de cómo y qué se comparte, y esto me lleva como un ejemplo, al tema de, por ejemplo, el conocimiento y la riqueza que hay sobre el uso de la riquísima flora amazónica. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, tras ya muchos años de investigación, ciertamente insuficientes, tiene ya, para adelantarles, identificadas 7.000 plantas de uso medicinal. Ahora, estas plantas tienen diversas propiedades, las plantas tienen diversos usos en el mundo amazónico. Hay plantas que son alimenticias, que pueden ser nutracéuticas, que al mismo tiempo que son alimento también tienen propiedades curativas. Hay plantas que se usan para la construcción, para construir la casa, para hacer la herramienta, para hacer el arco o la cerbatana. Y hay plantas que tienen más bien otras propiedades. Tienen propiedades para sanar o para atraer cosas positivas. En nuestro mundo lo explicaría con un concepto que es parte ya de nuestra cultura, el concepto del guairuro. Hay plantas que en la experiencia del nativo tienen la posibilidad de atraer cosas positivas. Salir a cazar impregnado con los olores de cierta planta, él o su perro, va a ser algo que va a ayudar a una caza más exitosa. Pero también hay algo muy interesante, hay plantas también que sanan, que tienen propiedades medicinales, y hay plantas maestro, hay plantas que enseñan al hombre, y son muchas las plantas que son conocidas. Y esto no solo ya en la tradición indígena amazónica, sino es una tradición que del pueblo indígena se ha extendido al mundo ribereño mestizo amazónico. Son plantas maestras que de alguna manera enseñan diversos aspectos para el bienestar del hombre, desde cómo tratar y curar las enfermedades, cómo resolver los problemas psicológicos del individuo o de su relación con su familia o con su grupo social. Plantas maestras hay muchas.
¿no? Por enumerar, bueno, una muy conocida y desgraciadamente muy pervertida por un mal uso turístico, como es el yagé o la ayahuasca, la Banisteriopsis capi, la chacruna, la Psychotria viridis, por algo los científicos le dieron ese nombre, el chirixanango, la bobinsana, en fin, un universo de plantas que enseñan al hombre cómo es ese mundo oculto a nuestros ojos y a nuestra experiencia cotidiana, cómo es esa naturaleza y cuáles son los poderes que están detrás de la naturaleza, cómo uno debe relacionarse y establecer esa interacción con animales, con plantas y con los otros humanos y con las fuerzas invisibles que están detrás de la naturaleza visible. Esto es un concepto que cuando se da el encontronazo con el mundo europeo, que venía de una concepción originalmente teocéntrica, pero a su vez antropocéntrica, con un Dios que es reencarnado en ser humano, ¿no? Obviamente estos mundos paralelos, estas otras dimensiones de la realidad que no son visibles, no son parte de la tradición del mundo occidental. En todo caso, se pueden dar bajo ciertas modalidades de las tradiciones religiosas judeo-cristianas después de la vida, en la muerte. Pero este concepto de que existen otras dimensiones de la realidad que no son experiencia cotidiana del hombre, no son parte de la filosofía del mundo occidental. Paradójicamente, con el proceso del desarrollo colonial, ¿no? El colonialismo tuvo muchos impactos en las tradiciones y en las culturas europeas. Por ello recuerdo cuando era estudiante decían que las ciencias antropológicas eran el resultado, el producto del colonialismo, ciertamente, porque fue el encontronazo de Occidente con el mundo externo, el mundo africano, el mundo indígena americano, etcétera, ¿no? Pero también ese colonialismo trajo desarrollos singulares, así como la guerra, las brutalidades de la guerra permitió el desarrollo de toda la tecnología de las implantaciones para piezas humanas perdidas, por ejemplo los brazos ortopédicos, etcétera, fueron el resultado de la guerra. La guerra trajo también, el colonialismo trajo una ruptura en Occidente. Por primera vez el mundo occidental empieza a descubrir que hay otras dimensiones en la realidad y es en un espacio inicialmente del arte. Un ejemplo fue el surrealismo. El surrealismo en Europa empieza a demostrar que hay otras dimensiones en la realidad que no son parte de la experiencia cotidiana. Después aparece el psicoanálisis con su historia del subconsciente como una realidad que opera en el consciente. Pero y ciertamente las tradiciones esotéricas que aparecieron en aquel entonces, que van desde el espiritismo hasta la ufología y todas estas tradiciones que van surgiendo en Occidente y que devienen hace 10 años en un fenómeno muy interesante, el que no es todavía muy conocido. Hace aproximadamente una década hay una fractura que se empieza a dar dentro de la ciencia más dura de todas las ciencias de Occidente, que es la física. La física, que es una ciencia basada en el dato comprobado, en el dato cuantificado, en el dato físico, ¿no? Empieza a surgir el concepto de lo que originalmente se llamó la física hiperdimensional y que hoy día se empieza a llamar la física multidimensional. Es decir, que en la realidad hay otras dimensiones en la realidad que están más allá de la experiencia vital del ser humano, ¿no? Y es muy interesante si uno hoy día encuentra una información muy interesante del debate que se da en la física multidimensional, en donde se dice este espacio que estamos viviendo ahora se expresa en otros momentos. Este momento está aconteciendo al mismo tiempo en otras dimensiones de la realidad. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro son múltiples espacios que subsisten simultáneamente. Esto ya es un debate en la física. Bueno, ese pensamiento que surge en Occidente en los últimos años como una opción y que empieza a crear una enorme controversia,
es parte de la tradición de los pueblos indígenas americanos, de la vida cotidiana del pueblo indígena americano, no solo amazónico, sino en general. La naturaleza tiene vida y detrás de esas dimensiones de la vida hay otras dimensiones que para conocerlas hay que acceder a ellas a través de diversos mecanismos. Entonces, de alguna manera, esta tradición cultural indígena americana es una respuesta a un materialismo chato dentro de este mundo cristiano, si quieren, pero un materialismo chato que de alguna manera va quedándose insuficiente para dar respuesta a las encrucijadas y a las incógnitas del mundo moderno. Y esto se va a reflejar en todas las dimensiones de la cosmovisión y el pensar del pueblo indígena americano y amazónico con especial intensidad, desde las prácticas cotidianas, como es la agricultura, ¿no? Las plantas tienen madres y tienen espíritus y se les trata como a individuos, como a entidades que responden a las relaciones con el hombre, ¿no? Y se sabe que, por ejemplo, el patrón de cultivos asociados en la tradición agrícola amazónica responde no solo a criterios técnicos, sino a criterios de convivencia entre las plantas. Los conceptos de la salud, que se han mencionado en más de una oportunidad esta noche, el manejo de, los poderes que van más allá de la realidad para la sanación. Por ejemplo, el curanderismo amazónico, como se llamaría, o la medicina indígena amazónica, manipula elementos que van más allá de la realidad cotidiana y que se experimenta bajo la influencia de las llamadas plantas maestras, ¿no? Entonces, en conclusión, esta cosmovisión indígena amazónica tiene, de alguna manera, abre una puerta al mundo de Occidente, es una respuesta a la encrucijada de un mundo que se encuentra cada día más en un callejón sin salida, producto de todo este materialismo que ha llevado a la sobreexplotación de la naturaleza, al fraccionamiento de la relación hombre-naturaleza, a la disyuntiva generada por la destrucción del medio y el materialismo exacerbado que se refleja en el consumismo en nuestra sociedad. De alguna manera, ¿ante qué estamos? Estamos ante una fractura de los modelos cognoscitivos, paradigmáticos sobre los que se construyó el mundo occidental y una ventana que se nos muestra y que como país tenemos el privilegio de tener una ventana que nos las muestran estas antiguas tradiciones que se forjaron en su trato y en su relación con la naturaleza. Estas puertas abiertas que son una enseñanza de lo que puede ser la forma de una relación de aprovechamiento, no de explotación, de aprovechamiento sostenible de los recursos de la naturaleza. Esto, en resumen, he tratado de resumir muy rápidamente, sé que el tiempo estamos cortos, pero podríamos abundar en algunos ejemplos más concretos de lo que he tratado de expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo Alejandro Camino. A continuación, tengo el agrado de presentar a Óscar Espinosa, doctor en antropología por la New School for Social Research de Nueva York, profesor de pre y de posgrado de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de importantes estudios sobre poblaciones amazónicas. Nuestro segundo expositor, le daremos 15 minutos, doctor, a fin de que nos pueda resumir su exposición. Bien, buenas noches. Como se ha venido conversando ya desde la mesa anterior, para el indígena amazónico la relación con el bosque es fundamental. Tradicionalmente el bosque ha dado al indígena, a las sociedades indígenas, todo lo que necesitaba para vivir: alimento, vestimenta, materiales para construir su casa, medicinas para curarse. Como me dijo a mí hace unos años un padre de familia huampís en el río Morona, el bosque me da todo lo que necesito. ¿Qué más quiero?
Esta visión del bosque está estrechamente ligada a la concepción que los indígenas tienen de su territorio y de la naturaleza. Desde la lógica económica occidental y moderna ya no se habla de naturaleza, en realidad se habla de recursos naturales. Los bosques y los ríos ya no se ven como lugares llenos de vida, de plantas y animales, sino de recursos a ser explotados. En el mundo moderno hemos objetivado la naturaleza, la hemos cosificado, la hemos convertido en algo que tiene que ser transformado. No toleramos la idea de una naturaleza que simplemente exista como tal. Tenemos que hacer algo con ella, intervenirla, modificarla, usarla, explotarla. No cabe en nuestra mente la idea de dejarla tranquila. Nos parecería una pérdida, un crimen. Esto no siempre ha sido así, ni siquiera en Europa. Es algo moderno. Y hoy también en distintas partes del mundo existen cada vez más personas que cuestionan esta visión. En el caso de las sociedades indígenas, ¿no?, los seres humanos no podemos ser distintos a la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y si ésta se destruye, nosotros, los seres humanos, nos destruimos con ella. Mucha gente en el Perú y en el mundo considera esta visión como primitiva, como trasnochada, que atenta contra el progreso. En realidad, hoy en día, lo retrógrado y primitivo es ver a la naturaleza solamente como recursos a ser explotados. Explotar la naturaleza como una cosa es volver a inicios del siglo XIX, no avanzar hacia adelante en el siglo XXI. El mundo del futuro es aquel en el que la naturaleza empieza a recuperar su valor. Hoy en día se empiezan a discutir si la naturaleza tiene derechos, si los animales tienen derechos. Ya no solamente los seres humanos los tenemos. Algo similar ocurre con la distinción entre territorio y tierra. Para muchos peruanos, desde esta perspectiva, la tierra o las tierras constituyen un recurso económico. En tanto recurso, las tierras deben ser utilizadas de tal manera que genera alguna utilidad para la sociedad. Se deben destinar a la agricultura o a la ganadería o para cualquier otra actividad humana que se considere provechosa, vivienda, educación, comercio, lo que sea. Si no, es considerada como eriaza, inútil. En todos estos casos, la tierra, además, se reduce al terreno, es decir, a una superficie bidimensional que se ha delimitado y que ha sido otorgada en propiedad a alguna persona, natural o jurídica, o que si no, es de propiedad del Estado. Por otro lado, el concepto de territorio está asociado a espacios mayores donde habitan grupos sociales más grandes, como un pueblo o una nación, o a espacios estatales, como un distrito o una provincia. Para los pueblos indígenas, como los de la Amazonía, el territorio está conformado no solamente por las chacras o las tierras de cultivo, sino por el conjunto de bosques, de lagunas, de ríos, y constituye el espacio mínimo en el que pueden desarrollar su vida. La relación con el territorio implica, además, diferentes dimensiones. La económica es solamente una de ellas, pero no es la única. Con el territorio se establece también un vínculo afectivo y espiritual importante. Los habitantes de las ciudades muchas veces hemos perdido este vínculo con el lugar en que habitamos, con el paisaje, con la tierra que nos vio nacer. Pero también hay personas que recuerdan con nostalgia el barrio en que nacieron o la calle en que vivieron, porque los seres humanos domesticamos nuestro entorno, nos lo apropiamos, le damos un sentido personal. El territorio posee además una dimensión histórica fundamental. En el territorio es donde se encuentran nuestras raíces. Es la patria, la tierra donde vivieron nuestros padres, donde están enterrados nuestros antepasados. Todos los seres humanos compartimos este mismo sentimiento con respecto al territorio. Es más, consideramos el territorio tan importante que los estados tienen ejércitos que los defienden. Los pueblos indígenas también se vinculan de manera similar con su territorio. También quieren defender el espacio donde han nacido y donde han vivido sus antepasados. Es más, según la legislación internacional vigente, es precisamente este vínculo tradicional con el territorio lo que define a una sociedad como pueblo indígena. Por supuesto, para los indígenas, el territorio también constituye el espacio que permite la supervivencia y el acceso a ingresos o bienes económicos. Pero esta relación económica no se limita a un espacio de tierra bidimensional, al lote o al terreno, sino que es el conjunto del bosque el que ofrece los medios de subsistencia.
La chacra da al indígena algunos productos básicos para la dieta: yuca, plátano, maíz, maní, frijol. Pero muchos otros alimentos se obtienen del bosque: las frutas, la carne que dan los animales, el pescado, el agua de los ríos, los caracoles, los gusanos, en fin, hay un montón de cosas que uno puede encontrar para alimentarse y utilizar del bosque. Finalmente, para los indígenas amazónicos, el territorio también es un lugar sagrado. Es el lugar donde habitan los espíritus, no solo de los antepasados, sino los distintos espíritus de los animales y de las plantas, que aseguran su propia supervivencia. Como contaba Santiago Manuin, a quien hemos escuchado hace un rato, en una entrevista el año 2009, antes de lo de Bagua, marzo del 2009, decía Santiago: la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. Y luego añade: nuestra Biblia está escrita ahí. Pueden encontrar además la entrevista en YouTube, por si acaso. Para los indígenas amazónicos es impensable pensar su vida como independiente del bosque, de los ríos, de sus territorios. Por eso es que luchan tanto por defenderlos. Desde la tradición occidental, la naturaleza es una cosa. El antropólogo brasileño Ribeiros de Castro nos ha explicado cómo, por ejemplo, para la tradición occidental, lo que tenemos en común los seres humanos y los animales es nuestro ser naturales. La parte animal, instintiva de los seres humanos es lo que nos une con el resto de animales. Pero para los indígenas amazónicos lo que tenemos en común con los animales no es la parte natural, es la parte social. Es nuestra capacidad de relacionarnos, de comunicarnos con ellos. Como decía Alejandro hace unos minutos, ¿no? Podemos aprender de las plantas. Las plantas pueden ser nuestras maestras, ¿no? Si desaparece el bosque, viven los espíritus entonces, de las plantas, de los animales, de los antepasados. Si desaparece el bosque, ¿a dónde van los espíritus? Es como si destruyéramos todas las iglesias, todos los cementerios. No lo podemos imaginar. Como lo indicaba un dirigente ayánica, Carlos Pérez, de la comunidad de Quirillari, a un antropólogo norteamericano: tu problema consiste en que para nosotros, la gente y las plantas, la naturaleza y los espíritus están todos relacionados y tú no entiendes cómo. Creo que a veces eso es lo que nos pasa un poco a la gente de la ciudad. Desde la racionalidad económica moderna, estas explicaciones podrían resultar supersticiones que deben ser superadas por el pensamiento científico. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen derecho a ver el mundo de esa manera, y ese derecho además está garantizado por la legislación peruana y la legislación internacional. Según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas tienen derecho a proteger no solamente su territorio, sino a preservar su cultura y sus tradiciones, sus lugares sagrados y sobre todo, a decidir su propio modelo de desarrollo, que es el tema que también hemos venido conversando. Sin embargo, no todo funciona bien. En las últimas décadas se han venido incorporando de manera más agresiva a las sociedades indígenas a las relaciones en el mercado. Este proceso se ha caracterizado por la urgencia, la necesidad cada vez mayor de parte de las familias indígenas de contar con dinero, con recursos monetarios, para poder solventar también sus gastos en la vida cotidiana. Hoy se necesita de la economía, de contar con dinero para cubrir, por ejemplo, los gastos de la educación de los hijos, ya sean escolares o universitarios, para viajar de un lugar a otro, para comprar medicinas o para comprar ciertos productos, incluso algunos tan básicos como la sal. Eso implica también, además, a lo largo de la historia también se han presentado casos en que la sobreexplotación de los recursos naturales por empresas, por comercios, por distintas personas a lo largo del tiempo han llevado al exterminio de especies enteras de flora y fauna. Ya ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XX con el caucho, ha ocurrido con el árbol de la quina, el símbolo en nuestro escudo nacional de riqueza. Ya no existe. Ocurre hoy día con especies de madera fina, como la caoba y el cedro, cada vez más escasas, con especies de animales, como la nutria o el lobo de río, que han sido exterminados para cazarlas y vender sus pieles. Al respecto, un importante líder aguajún de la provincia de Datén del Marañón comentaba lo siguiente:
de Iquitos, de Yurimaguas, vinieron y llevaban con grandes redes los peces, ¿no? Y ya no. Tampoco vienen porque ya no hay. Y no han sido capaces de decir eso, se va a acabar. Hay que repotenciar a través de piscigranjas. No habían programas y no hay. Han desaparecido los peces, así de simple, y nadie se preocupa hasta el día de hoy. Eso es la triste realidad de los gobernantes. Uno de los aspectos más críticos y delicados de la situación, entonces, por la que atraviesan las sociedades indígenas amazónicas hoy en día, es poder medir el impacto real que tienen las actividades extractivas. Cuando se reconoce, por ejemplo, como hace unos pocos meses, ¿no?, se declara en emergencia, reconoce, ¿no?, los impactos de la contaminación de la actividad petrolera y se declara en emergencia la cuenca del río Pastaza, se hace después de 40 años de haber estado contaminando esos ríos, de haber estado enfermando a generaciones enteras de niños y de jóvenes. Incluso, como digo, ¿no?, lo difícil es medir el impacto, ¿no? Para muchas familias indígenas, por ejemplo, la escasez o la lejanía de las especies de flora y fauna pueden deberse a razones, alejamientos temporales promovidos por espíritus guardianes, ¿no? Un amigo mío, un líder indígena, me contaba cómo la madre de las achavacas se las llevaba más lejos precisamente para evitar que sean exterminadas, ¿no? Es una situación entonces bastante dramática. Un padre de familia del río Santiago comentaba, ¿no?, en ese tiempo el territorio, en ese tiempo antes, ¿no?, el territorio, los animales, los árboles eran diferentes, no de su forma, no de su color, sino la cantidad que existían, las plantas, existían los animales, los árboles maderables, era diferente a lo que es ahora. Cedros había en cantidad, a casi nadie le importaba. Solamente los madereros, esas personas extrañas que llegaban, talaban los árboles, encontraban ahí y talaban los árboles, pero luego no pensaban en sembrarlo. Por ejemplo, había animales en cantidad, monos, aves, huanganas, ajinos, y todos vivían muy cerca. En la casa nomás se oía el canto de los guacamayos, del mono, paujiles, de la pava. Por ejemplo, en la quebrada de Campanquis había cantidad de pavas, también de fruta, y también habían peces como gamitanas, zúngaros, cantidad. Sábalo macho, lo que dicen, había bastante. Y nosotros los niños vivíamos comiendo carne en abundancia, pescado, y también comíamos verduras, frutas, y toda persona que vivía en una casa estaba siempre junto con otros familiares, un grupo de 2 o 3 hasta 4 grupos. ¿Qué hacer frente a eso? Los propios indígenas van tratando de responder en la medida de sus posibilidades a esta situación. Le han solicitado a sus organizaciones para que empiezan a hacer algo al respecto. En los últimos tiempos, entonces, se han comenzado a plantear medidas de control para la preservación de algunos de estos recursos. Los guampís del río Morona, por ejemplo, están estableciendo rotación de pesca en sus cochas para que no se agoten cada año toda la pesca. Hay comunidades achuar en los afluentes del río Pastaza que solo permiten que cada familia venda un máximo de 20 kilos de pescado por vez. Los Candoshi del lago Rimachi han desarrollado un sistema de control para la pesca en su territorio. En algunas comunidades aguajún del Alto Marañón hay zonas donde no se puede cazar o no se puede cazar con escopeta cartucho. Hay comunidades chipivas que están reforestando sus territorios con especies maderables. En otras comunidades se vienen haciendo piscigranjas. Hay, en fin, cada vez más iniciativas que buscan controlar el uso y la explotación de los recursos tradicionales del bosque y del río y que puedan permitir la supervivencia a largo plazo de estas sociedades. Es gente que está pensando no solamente en el presente, sino están pensando en sus hijos, en sus nietos. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con las empresas? Están pensando también en el futuro de los hijos, de los nietos, de los indígenas que viven en esas comunidades. Creo que no. Y creo que además el Estado necesita preguntarle más a los indígenas qué hacer. Creo que en general todos los peruanos necesitamos aprender más de los indígenas. Y hay respuestas que nos dan. Sin ir más lejos, el año pasado, en agosto del año pasado, AIDESEP presentó una serie de propuestas como parte de su plan de vida al gobierno. Incluso las resumieron y nos decían en
dónde se puede, cuánto cuesta y dónde se puede sacar la plata para cubrir esas propuestas. Creo que en general tenemos que volver, como decía al principio, a transformar nuestra relación. Los indígenas no tienen problema, los que tenemos el problema somos nosotros. Los que hemos perdido la relación sana con la naturaleza somos nosotros, la gente de las ciudades. Y creo que si queremos efectivamente tener Amazonía en el futuro, un país viable para todos, tenemos que aprender, escucharlos más y aprender más de ellos. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Espinosa. Vamos a presentar a nuestro primer panelista, al señor Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, que congrega a los pueblos Axaninca, agrupados en la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, al pueblo Shipibo, agrupado en la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, al pueblo Aguajún, congregado en el Consejo Aguaruna, Huambisa, y a las comunidades nativas de la Selva de Madre de Dios. 10 minutos, señor Alberto Pizango, para sus comentarios respecto a las conferencias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los que han tenido, en este caso al presidente del Congreso, esta iniciativa de poder dialogar sobre la Amazonía. Y también felicitar a la brillante exposición que han hecho los dos expositores para poder un poco abrir el debate. Sería importante si esto profundizaríamos para realmente entender lo que significa la Amazonía. Como decía Mahatma Gandhi, cuando le preguntaron por qué tus grandes luchas, y él decía, hay dos palabras que dijo, es que la tierra es, o el territorio es mi país, y mi familia grande es la humanidad, ¿no? O sea, dos palabras muy sabias. Cuando Alejandro Camino dice de que las plantas maestras justamente está hablando de lo que los pueblos indígenas hablamos del ser tridimensional, ¿no? La relación hombre-naturaleza, el hombre, la naturaleza y el cosmos, ¿no? Dentro de esto, para resumir rápidamente, y ahora estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de una amenaza de cambio climático, calentamiento global, pero todos nos preguntamos qué hacer. Hoy en día, mientras más crecimiento económico se habla del Perú específicamente, también está aumentando más la delincuencia, como decía Alberto Chirifa al inicio, esta política de chorreo se está convirtiéndose en política de choreo, ¿no? O sea, interesante. Todas estas cosas nos hacen ver, yo no voy a profundizar en esto, ya los expositores que me antecedieron han definido muy bien. Solamente para precisar, digamos, de esto del hombre, la naturaleza y el cosmos en el mar, con tres principios, ¿no? El principio de la solidaridad, el principio de la reciprocidad y el principio de la interdependencia. Bajo estos contextos, yo que soy de la Amazonía, yo que crecí en la Amazonía, yo que jugué con las hormigas, los insectos, me enseñaron estas cosas. Por
Por eso es de que cuando el presidente Víctor Isla, mi paisano, dijo, yo le tuteo así porque él es de Santa Cruz y yo soy de Balsa Puerto, cuando dice en una entrevista que me hicieron antes del Bagua, los hechos lamentables de Bagua, que nunca debería darse y nunca más se debe repetirse, es de que cuando me preguntaron a mí, ¿qué quieres? ¿Qué quieren los pueblos? O sea, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que realmente quieren tus pueblos? Yo dije, mis pueblos solamente exigen el respeto a sus territorios, el respeto a vivir con dignidad dentro de esos espacios territoriales. El Estado peruano no los ha entendido, no nos ha entendido todavía. Aquí hay una cuestión, no para que alguien entienda, para que alguien comprenda la real dimensión y la que queremos realmente salvar o decir vivir bien, como se habla en los Andes y en la Amazonía, vida plena, es de que yo observé a las hormigas como punto de partida de una organización muy importante, a las hormigas. Y mirando desde el punto de vista de este enfoque que da, digamos, Óscar Espinosa dice, cuando se habla de que se habla de la naturaleza y no de los recursos, o sea, los recursos naturales, pero como solamente, digamos, para sacarlo y sin darle, digamos, el valor que tiene, digamos, en esto. Por eso es de que no hablamos nosotros en la Amazonía, no hablamos de desarrollo sostenible, sino estamos hablando de ese manejo adecuado, el manejo adecuado de los recursos. ¿Para qué? Para la pervivencia no solamente de los indígenas, sino de todos los ciudadanos que vivimos en esta parte del planeta llamado Perú. Entonces, ahí observamos a la abeja, la que produce miel. Fíjense ustedes de que este insecto, como todos salen a partir de las 5 de la mañana, apenas raya el alba, salen a buscar el néctar de las flores para fabricar la miel. Todos colaboran. O sea, hay un pensamiento bastante colectivo. O sea, estas abejas van y fabrican, todos ellos ponen sus gotitas de miel, y cuando ya llega a almacenar gran cantidad de miel, fíjense que no solamente ahí se benefician 2 o 3, sino todos se alimentan de esa miel, todos se benefician, o sea, es de forma colectiva. Por eso es que puedo decir, ese concepto tenemos nosotros los pueblos originarios de América Latina, si se quiere decir así, como lo ha planteado Alejandro. Es de que solamente así podemos lograr de que todos, no ese concepto de desarrollo mezquino, ese concepto de desarrollo solamente individualizado, sino ese concepto de desarrollo equilibrado, ese concepto de desarrollo colectivo que tiene que ver donde todos y cada uno hagamos el compromiso de poner
digamos, nuestro, para que se pueda vivir bien. Hay la otra propuesta que dijo también importante sobre las plantas maestras. Y sí es cierto pues que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana está allí juntamente con el IAP, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. No solamente 7.000 plantas que sirven para poder utilizarlo bien de forma equilibrada. Porque toda cosa en exceso hace daño, y eso tenemos que tenerlo clarísimo, digamos. Entonces, el derecho a vivir con dignidad ha sido mal interpretado cuando los pueblos de la Amazonía en el 2008 y 2009 declararon un paro amazónico porque en defensa del derecho a vivir con dignidad. Este derecho, el derecho, como dice, ¿por qué? Porque en vez del cambio, y le llamamos ahí los paradigmas mentirosos, ¿no? Cada vez que viene un gobierno dice una cosa y termina haciendo. Yo le digo, el gran cambio. En vez del gran cambio, nos han dado el cambiazo, ¿no? El cambiazo. O sea, como dicen en el argot criollo, nos vendieron gato por liebre, ¿no? O sea, esto es lo que ha sufrido la Amazonía siempre. Y no solamente la Amazonía, los primeros en sufrir han sido los hermanos andinos. Los hermanos andinos han estado muy bien, por eso es de que ahí el tema del concepto territorio ya no es conceptualizado como el mismo concepto que tenemos nosotros desde la Amazonía en cuanto al territorio, porque el territorio no es un pedazo de tierra, no es un pedazo de predio, es mucho más que eso, es la casa grande, ¿no? La casa grande donde alberga muchas familias, y cuando dice Oscar de que es el mercado, pues justamente, y cuando Santiago Manoin dice de que el territorio es mi mercado, es mi hospital, es mi universidad, es mi banco, porque ahí está todo el conocimiento y todo las riquezas de cómo poder seguir aplicando una política coherente en el manejo de los recursos para la pervivencia. Fíjese, cuando hablamos de pervivencia, estamos hablando de las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar si nosotros lo vemos a la Amazonía como una caja chica, que muchas veces lo han dicho muchos políticos a nivel de Latinoamérica? Si pues este Estado peruano tiene a la Amazonía como su caja chica, de que de ahí hay que sacar, porque ahí está, digamos, todos los recursos, y con eso hay que mejor dicho, darle paliativos. Y en este tema el perro del hortelano, muchas veces, como dicen a los pueblos originarios, lo están convirtiéndolo como el perrito cazador, le decimos, ¿no? Es el perrito experto que habló también Alejandro, que el perro cazador que casea el añujo, el majás, pero es el dueño que va, lo mata y se lleva, digamos, todo, y al perrito pues no le da ni siquiera su orejita y muchas veces ni siquiera su hueso, digamos, y todavía le dice, y cuando el perrito se atreve a decirle, digamos, oiga, ¿y qué pasa? Le dice, oye, espera todavía, digamos, ¿no? Espera ahí, ten paciencia, le dicen, ¿no? Entonces, a los pueblos indígenas nos sentimos así, que este Estado nos
nos tiene, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí hay una gran propuesta que nosotros hemos dicho. Primero, de la gran protesta a la gran propuesta. Esa gran propuesta es el plan de vida plena que tiene AIDESEP con sus 9 componentes o ejes temáticos bien definidos. Y de la gran propuesta hay una gran acción. ¿Y qué significa esa gran acción? Esa gran acción significa el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación que tienen los pueblos para ejercer y propugnar la pervivencia. Este plan de vida, ¿es viable? ¿No es viable? Sí es viable. Sabemos nosotros que el presupuesto nacional es de 108.000 millones de soles al año. Y de esos 108.000 millones de soles se están devolviendo por incapacidad de gastos de 30.000 a 34.000 millones de soles. ¿Y cuánto estamos proponiendo nosotros en este plan de vida para salvar o por lo menos hacer que la Amazonía y los peruanos sigamos teniendo esa Amazonía que ya está demasiado depredada, pero por lo menos para poderlo mitigar, estamos pidiendo nada más ni nada menos que en nuestro plan de vida, con sus 9 ejes temáticos, que tiene que ver con educación, con salud, que tiene que ver con manejo de bosques, 1.000 millones de soles, que equivale al 1% del presupuesto nacional. Eso en realidad es una propuesta que para nosotros debe tener el respaldo de todos los peruanos, los estudiantes, los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Tiene que tener respaldo, porque el 11 de junio, si ustedes se deben recordar, cuando pasó esos lamentables hechos el 5 de junio, por la incomprensión de una propuesta diferente, por el hecho de pensar diferente, por el hecho de defender a esa casa grande, es de que hoy en día, bueno, Santiago Manuy estaba aquí antes, ahora ha salido, creo que el hermano Santiago Manuy es un sobreviviente de esto, digamos, ¿no? Y él tiene, así como él y muchos que estamos en esto, tenemos autoridad moral para decir de que realmente cómo es lo que planteamos y cómo queremos que realmente la Amazonía y el país se desarrolle, o apostemos por un proyecto de pervivencia para que todos esos 30 millones de peruanos que hoy en día existimos podamos vivir en paz o podamos vivir con dignidad. Bueno,